Hola nuevamente. Ahora vamos a trabajar el tercer tema de la unidad variables aleatorias y sus distribuciones, que el cual tiene por título distribuciones de probabilidad de variables discretas. En nuestro contenido vamos a ver de que las distribuciones de probabilidad discretas, si bien es cierto, podemos trabajar con cualquier tipo de variable aleatoria que asuma valores de uno en uno, como bien están definidos, también vamos a especificar aquellas distribuciones de probabilidad de variables cuyos resultados se consideran como éxito o fracaso. En cuanto a lo que corresponde éxito o fracaso, podemos mencionar si un artículo está en buen estado o está defectuoso. El éxito es que, por ejemplo, una persona se recupere de una cierta enfermedad o no. Eso puede ser considerado éxito o fracaso. Y así para cualquier tipo de ejemplo que nosotros podamos pensar. Estudiar estas distribuciones nos permite comprender mejor la incertidumbre en los datos y tomar decisiones informadas en diversos ámbitos. El objetivo que tenemos planteado es que se comprendan los conceptos de distribuciones de probabilidad discreta como las distribuciones que vamos a definir a continuación: binomial, binomial negativa, distribución geométrica, distribución hipergeométrica y de Poisson, sus características y aplicaciones. Entonces, comenzamos diciendo de que las distribuciones de probabilidad de variables discretas son fundamentales en el campo de la estadística, y la probabilidad de estas distribuciones describen la probabilidad de ocurrencia de diferentes valores discretos en una variable que puede tomar un experimento, ya sea éxito o fracaso, o un fenómeno dado. En principio tenemos que entender a qué nos referimos con una distribución uniforme. Es la más simple de las distribuciones de probabilidad de las probabilidades de variables discretas, y toma cada una de sus que las probabilidades de la variable que puede asumir cualquiera de los valores que estén definidos. Entonces, por ejemplo, una variable x que puede ser tomar los valores x1, x2 hasta xk, tiene como probabilidad 1 entre k. Y un ejemplo muy sencillo al respecto es el lanzamiento de un dado. Si nosotros hemos visto o conocemos o hemos jugado en algún momento con un dado, sabemos que tiene 6 caras. Y por tanto, si el dado es un dado, se le llama en estadística equilibrado, cada una de sus caras tiene la misma probabilidad. Por tanto, una distribución uniforme es aquella que asigna la misma probabilidad a cada uno de los resultados de la variable. Luego tenemos una distribución binomial, pero para entender la distribución binomial hay que definir el proceso de Bernoulli. El proceso de Bernoulli, en pocas palabras, es que cada vez que se repite el experimento, mencionábamos anteriormente el lanzamiento de un dado. Entonces, cada vez que se lanza el dado, eso lo definimos como un experimento de Bernoulli. Y cada uno tiene una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. A la probabilidad de éxito la vamos a definir con la letra minúscula p, y a la probabilidad de fracaso, que sería el complemento de esa probabilidad, 1 menos p. Ya teniendo presente, entendido que es una distribución de Bernoulli, una prueba de Bernoulli, podemos definir entonces la distribución binomial, que no es más que n repeticiones de la prueba de Bernoulli. Entonces, un experimento de Bernoulli puede resultar en éxito con probabilidad p o fracaso en probabilidad complementaria q igual 1 menos p. Entonces, la distribución de probabilidad de x, la cual representa el número de éxitos en n ensayos independientes, se define como la combinatoria n en x por la probabilidad de éxito elevado a la x, este valor, por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x.
Aquí hay que tener presente lo siguiente, para la variable X que puede asumir valores entre 0, 1 hasta n. ¿Por qué? Hay n repeticiones del experimento, por tanto habrán n posibles éxitos. Cada vez que nosotros vayamos definiendo una distribución de probabilidad discreta, vamos a ir resaltando cuál es la característica primordial de la variable que vamos a definir. En este caso, la distribución binomial dice que es el número de éxitos en n ensayos independientes. Veamos un ejemplo. La probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque es 3/4. Si aquí nos habla de que la componente sobrevive a una prueba de choque, esa es su probabilidad de éxito, por tanto el valor P minúscula es igual a 3/4. Encuentre la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 componentes que se prueban. Entonces, en la solución tenemos que el éxito es que sobreviva con la probabilidad 3/4 y la probabilidad de que no sobreviva a esa prueba de impacto, su complemento 1 menos 3/4, 1/4 la probabilidad de fracaso. Por tanto, que sobrevivan 2 de esas componentes, se aplica una distribución binomial 4 en 2, 3/4 que es la probabilidad de éxito elevado al cuadrado. Miren que coincide el valor de X con el exponente de P, y la probabilidad de fracaso 1/4 elevado a la K a la n menos 2. A la n menos 2. Por tanto, la probabilidad es de 0.2109. Este otro ejemplo, veamos. La probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad de la sangre es 0.4. Aquí ya podemos identificar que esta es su probabilidad de éxito. Si se sabe que 15 personas contraen la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan al menos 10 personas? Aquí hay dos elementos importantes. La probabilidad de éxito, que es igual a 0.4, y n, el número de posibles éxitos que pueden ocurrir en el experimento. A partir de la probabilidad de éxito, que es 0.4, podemos conocer la probabilidad de fracaso, que sería 0.6. Una primera opción que tenemos para resolver el ejercicio es que se puedan calcular todas las probabilidades desde x igual a 10, lo vemos aquí, desde x igual a 10 hasta x igual a 15, con relación a que vamos aplicando la distribución de probabilidad binomial, la función, pero para cada uno de los valores de x. La probabilidad que sobrevivan 10 o se recuperen 10, que se recuperen 11, hasta llegar a el paciente número 15. Esa es una opción y se suman todas esas probabilidades. La otra opción que podemos hacer es que ya les comentaba que requerimos de una distribución de probabilidad, la cual tenían que conseguir en el libro que les recomendé en la clase anterior. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que se plantea es que la probabilidad de que se recupere más de 10 es el mismo planteamiento, pero con la ayuda de la distribución binomial, nosotros hacemos eso por complemento. ¿Por qué? Porque la tabla de probabilidad de la distribución binomial nos da valores acumulados. Entonces, por complemento sería 1 menos la probabilidad que X sea menor a 10, y como estamos hablando de pacientes que se recuperen de la enfermedad, 1 menos la probabilidad que se recuperen como máximo 9 pacientes. Entonces, para ello utilizamos la tabla de la distribución binomial y tenemos que identificar en la tabla el valor de n, que son 15 pacientes, hasta dónde va a llegar la probabilidad hasta que se recuperen 9 pacientes, y ahí intersectamos con la probabilidad de éxito 0.4, resulta ser 0.9662. Entonces eso lo sustituimos en el cálculo de la probabilidad para x mayor o igual a 10, resulta que por complemento la probabilidad es que 0.0338 pacientes, probabilidad, perdón, de que se recuperen más de 10 pacientes de esa rara enfermedad. Y esa sería la aplicación de la tabla
de la distribución binomial. Fíjense, según el gráfico que tenemos aquí, vamos escalando. Eso significa de que en la medida que avanzamos, vamos encontrando otras distribuciones de probabilidad y otras características de las variables discretas. A continuación definimos lo que corresponde a la distribución hipergeométrica. Aquí hay que tener en claro lo siguiente: la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, que representa, y subrayo, el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n minúscula, que se selecciona de un total n mayúscula artículos en los que k son éxitos y n menos k son fracasos. Entonces, todos esos elementos son identificables en cualquier ejercicio. Entonces necesitamos un total, n mayúscula, una muestra de tamaño n y saber cuántos éxitos se encuentran en ese total, de tal manera que x pueda ser igual a 0, 1 o hasta el tamaño de la muestra n. Veamos el ejemplo. Lotes de 40 componentes cada uno que contienen 3 o más defectuosos se consideran inaceptables. Entonces ya podemos ir viendo, n mayúscula es 40. El valor de k, los éxitos, en este caso se considera éxito aunque sea defectuoso, vale 3. El procedimiento para obtener muestras de este lote consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazarlo si se encuentra una componente defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra se encuentre exactamente una componente defectuosa si en todo el lote solo hay 3 defectuosas? Entonces sustituimos. Si se fijan aquí, según la fórmula de la distribución, K vale 3, K combinación 1, y las restantes que están en buen estado, 37 combinación 4, entre el espacio muestral. Eso significa que la probabilidad es igual a 0.3011. Resulta que la distribución hipergeométrica se puede relacionar con la distribución binomial dependiendo de ciertas características. ¿Y de qué depende? Precisamente de que el tamaño de la muestra crezca, de que el tamaño de la muestra sea muy grande. Eso se puede aproximar a una distribución binomial. Y veamos aquí. Nosotros tenemos que, según las características de la distribución hipergeométrica, se puede utilizar la distribución binomial aproximada siempre y cuando la fracción de la muestra entre el total sea menor que 0.05. En ese caso vamos a considerar la probabilidad de éxito como k entre n mayúscula y la probabilidad de fracaso 1 menos k entre n mayúscula. Aquí vamos a utilizar este factor n menos n sobre n menos 1 llamado factor de corrección por finitud, porque depende mucho del tamaño de la muestra. Ejemplo, un fabricante de llantas reporta que en un embarque de 5.000 piezas, 1.000 están ligeramente manchadas. Si se compran al azar 10 de estas llantas, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 estén manchadas? Entonces veamos, el tamaño total del lote de llantas es de 5.000 piezas. Ese es el n mayúscula. Luego dice que hay 1.000 que están ligeramente manchadas. Este es el valor de k. Luego la muestra es n igual a 10 que se compra y la pregunta es con respecto a que se obtengan 3 manchadas, 3 llantas manchadas. Entonces, la primera forma de resolverlo es a través de la distribución hipergeométrica y sería k combinación x, 1.000 combinación 3 por, en el otro caso sería el complemento de los que no están manchados, 4.000 combinación 7 para completar la muestra sobre el espacio muestral. Eso nos da una probabilidad de 0.2015 prácticamente. Pero dado que en el caso de que el tamaño de la muestra n es muy pequeño con relación al total, entonces vemos de que la probabilidad de éxito la podemos calcular como k entre n mayúscula y eso nos da una probabilidad de éxito de 0.20.
con una probabilidad de fracaso de 0.80. Aplicando una distribución binomial, 10 combinación 3, probabilidad de éxito elevado a la x, probabilidad de fracaso elevado a la n menos x. Y una probabilidad de 0.2013, que es muy aproximado al valor obtenido con la distribución hipergeométrica. Ahí es donde nosotros mostramos la relación que existe entre ambas distribuciones de probabilidad. Vemos ahora la distribución binomial negativa, que evidentemente también tiene sus propias características. Siempre vamos considerando de que la variable tiene una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. En este caso, ¿cuándo la vamos a utilizar? Cuando la variable x representa el número de ensayos en el que ocurre el késimo éxito. Eso puede ser de que ocurra el tercer éxito, el cuarto éxito, dentro de una muestra. Entonces, la fórmula correspondiente sería x menos 1, combinación k menos 1, el éxito elevado a la k por el fracaso elevado a la x menos k. Entonces, x ahora puede ser igual a k, k más 1, etcétera, hasta donde se requiera calcular. Veamos el ejemplo. En la serie de campeonato de la NBA, el equipo que gana 4 de 7 juegos será el ganador. Suponga que los equipos A y B se enfrentan en los juegos de campeonato y que el equipo A tiene una probabilidad de 0.55 de ganarle a B. ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo A gane la serie en 6 juegos? Eso significa de que si son 7 partidos los que tiene que jugar y nos dice que la probabilidad de que gane en 6 es porque va a ganar 4 partidos de los 7 que corresponden. Pero entonces dice, ¿cuál es la probabilidad que gane en 6 partidos? Es decir, que el cuarto juego ganado se encuentre en el sexto partido. Es decir, que ya no haya necesidad de jugar el séptimo partido. Entonces ahí vemos, siendo que K vale 3, la probabilidad de éxito que gane A es 0.55, por tanto la probabilidad de que no gane, el fracaso, 0.45. Entonces la probabilidad es que 6 menos 1, x, que es lo que pregunta, x menos 1, combinación 4 menos 1 por la probabilidad de éxito elevado a la k, por la probabilidad de fracaso elevado a la x menos 1. Entonces eso nos deja una probabilidad de 0.1853 de que el equipo A gane en el sexto partido la serie de la NBA. Seguimos escalando. Entonces ahora definimos la distribución geométrica. Todavía no hemos quitado la característica que tienen las variables en este sentido, que sean éxito o fracaso. Pero ahora definimos la variable aleatoria como que x representa el número de la prueba en la cual ocurre el primer éxito. Cuando hablamos de primer éxito es porque todos los anteriores han sido fracasos. Por ejemplo, lanzar un dado. ¿Cuántas veces tengo que lanzar el dado para poder obtener el 6? Cuando ya obtengo el 6, dejo de lanzar el dado. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos acá. Si se lanza una moneda que podemos llamar cara o solo, podemos llamar uno o escudo, entonces, ¿cuántas veces tengo que lanzar la moneda hasta conseguir uno? Que de esa manera posiblemente vaya a ganar. Entonces, la distribución de probabilidad se establece como probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso elevado a la x menos 1, en donde x representa el número de veces que es necesario repetir el experimento para poder obtener el primer éxito. Y si se fijan aquí, la variable x no tiene un límite. ¿Por qué? Porque se pueden hacer repetidas veces el experimento sin que hayan encontrado el resultado. Veamos el ejemplo. Se sabe que en cierto proceso de fabricación, 1 de cada 100 artículos en promedio resulta defectuoso. 1 de cada 100 artículos resulta defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto artículo inspeccionado sea el primer defectuoso que se encuentra? La clave para determinar el éxito se encuentra normalmente en la pregunta. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio?
la probabilidad de que encontremos un defectuoso. Por tanto, el éxito es que el componente, la pieza, esté defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Ya nos dice 1 de cada 100, por tanto, la probabilidad de éxito de encontrar un artículo defectuoso es 0.01, contra la probabilidad de fracaso, que es el complemento 0.99. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que la quinta pieza inspeccionada sea la primera defectuosa? Quiere decir de que las 4 piezas anteriores fueron fracaso, eran no defectuosas, mientras que la quinta pieza sí. Por tanto, tengo 0.99, que es la probabilidad de fracaso elevado a la cuarta potencia, por la probabilidad de éxito, que sería la quinta pieza inspeccionada. Eso es 0.0096. Entonces, para mientras, tienen que ir estableciendo la diferencia entre cada una de las características de la variable que se va definiendo, porque de eso depende la aplicación exacta o correcta de la distribución de probabilidad. Nos falta escalar un poco más. Y ahora vamos a definir la distribución de Poisson. Aunque en la escritura lo podemos leer distinto, el nombre francés se lee Poisson, por tanto hay que llamarlo correctamente. Pero para poder entender la distribución de Poisson, tenemos que definir lo que corresponde a un experimento de Poisson. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson, X, que representa el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo dado o región específica denotada por T, es esto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Una variable aleatoria ya no solamente corresponde a un éxito o un fracaso, sino que puede considerarse una cantidad de éxitos, o sea, un valor numérico distinto a los que vimos anteriormente en las otras distribuciones de probabilidad. Por tanto, la distribución para una prueba de Poisson está dado por E a la menos lambda t por lambda t a la x sobre x factorial. Pero ¿quién es lambda? Lambda es precisamente el número de éxitos en el experimento y t va a ser considerado como la unidad de tiempo o región específica. Ejemplo, durante un experimento de laboratorio, el número promedio de partículas que pasa a través de un contador en un milisegundo es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 partículas entren al contador en un milisegundo? Entonces aquí vemos cuánto es el éxito, lambda igual a 4, y el tiempo requerido es 1 milisegundo, por tanto, el producto lambda por t es igual a 4. Entonces simplemente sustituimos, ya que en la probabilidad de que nos piden sea x igual a 6, 6 partículas pasen por el contador, tenemos e a la menos 4, ese e es el que nosotros conocemos como Euler, un valor constante. Entonces, e a la menos 4 por 4 a la 6 sobre 6 factorial, la probabilidad de ocurrencia es de 0.1042 o el 10.42% de su probabilidad. Veamos otro ejemplo. El número de camiones cisterna que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 10. Ya aquí ya nos están dando el valor de lambda. Las instalaciones de un puerto pueden manejar lo más 15 camiones cisterna por día. Aquí nos dan el tiempo. En este caso sería un día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día dado los camiones cisterna se tengan que regresar? Entonces tenemos lambda es igual a 10 camiones cisterna por un día. Entonces, una forma de resolverlo es sustituir directamente los valores de lambda t en la distribución de probabilidad, pero calcular todas las probabilidades que sean posibles. El caso es que no se sabe con anticipación cuántos camiones cisterna son los que se van a devolver, por tanto no tenemos ese valor límite. Entonces, otra forma de resolverlo es haciendo uso de la tabla de la distribución de Poisson que en la clase anterior ya les había recomendado que tuvieran del libro de probabilidad y estadística. Entonces, en su planteamiento,
la probabilidad de que X sea mayor que 15, al desconocer cuál es el valor total límite de camiones cisterna, entonces se hace por complemento. Y en el complemento buscamos este valor en la distribución de Poisson, que aquí se las comparto. Entonces, ¿cómo la vamos a utilizar? Hay que buscar primero el valor de mu, dice la tabla, pero ¿quién es el mu? El valor de lambda t que nosotros calculamos. En este caso son 10 camiones cisternas por día y la sumatoria llega hasta R, son los 15 que nosotros estamos buscando. Por tanto, la probabilidad que se nos da es 0.9513, la cual sustituimos en el planteamiento anterior y nos da que la probabilidad de que se devuelvan los camiones cisternas debido a que ya no les pueden dar atención es de 0.0487, o también podemos hablar del 4.87%. Llegamos a la cima y nosotros aquí podemos concluir de que en este tema hemos desarrollado las distribuciones de probabilidad que corresponden a las variables discretas, siempre y cuando podamos establecer cuáles son las características específicas de cada una de ellas para poderlas utilizar de manera correcta. Entonces, para completar el aprendizaje de este tema, igual vamos a buscar en plataforma en la semana número 8 el tema distribuciones de probabilidad discreta. A continuación, resolver la guía de ejercicios y la actividad sumativa número 3. En esta se encuentra cómo será evaluado el tema. Y como conclusión, tenemos que realmente existen distintas variables, las cuales pueden ser consideradas como éxito o fracaso, y sin embargo, para cada una de ellas, según sus características, establecer la distribución de probabilidad apropiada para poderla aplicar. Éxito, joven, nos vemos en la siguiente clase.